GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro, un programa con perspectiva de género que nuclea a toda la industria cinematográfica del país. Lo escuchás por Radio Tren Topic. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, nuestra cuarta temporada de emisión, con la producción periodística de Norberto Chab y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. Y allí en los controles, Eliana Gómez, la maga. Vamos ya a nuestro primer invitado. Mañana se reestrena en el cine Gaumont Mamá, 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 la ópera prima, la sorprendente ópera prima de Sol Berruezo Pichón Rivière, premiada en Berlín y exhibida en San Sebastián y en Mar del Plata, entre otros festivales. Estamos con Sol Berruezo Pichón Rivière. Es un gusto tenerte aquí en GPS Audiovisual Radio. Muchas gracias por este contacto. ¿En qué ciudad estás, Sol? Hola Julia, ¿cómo estás? Gracias de nuevo a ustedes por interesarse en mi trabajo primero. Y después sí, respondiendo a tu pregunta, estoy en Islandia, que es mi país favorito desde que soy muy chica. Y actualmente me vine una temporadita a escribir un guión y a trabajar acá por unos meses. Pero nada, quería vivir esa experiencia de estar en el otro extremo del mundo. Claro. Ahora, Mamá, 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 estrenada hace más de 2 años, marcó tu incursión en el mundo del cine, ¿no? A partir de reconocerte como una narradora con un lenguaje propio y ya maduro, aunque fuese una ópera prima, ¿no es cierto? La película trata sobre una niña que, bueno, por distintas circunstancias, está prácticamente forzada a crecer de golpe, repentinamente. ¿Cuánto había de vos en esa niña, Sol? A ver, la película Mamá, Mamá, Mamá es la verdad que yo creo que todas las óperas primas en general son como una especie de catarata y de emociones que uno viene guardando hace mucho tiempo. Entonces, para mí, en las primeras obras se vuelca como esa sensación de una catarsis que viene gestándose hace tiempo. Entonces, un poco esta película para mí resume mi infancia, mi vínculo con mis hermanas, eh, un par de cosas que hacía tiempo quería expresar. No tiene nada de biográfico. Ujú. Lo principal que quería lograr con esta película era un poco mostrar lo que sucede cuando hay solo mujeres en una habitación y como la sororidad, la hermandad y también otras cosas que no son solo positivas, como una mezcla de cosas que suceden que para mí son bastante mágicas. Yo tengo tres hermanas menores y un poco como que está basado en mi vínculo con ellas bastante. Y después, bueno, hay un conflicto, una trama que sucede en la película que es ficcional, pero que siempre fue algo que, como una situación hipotética que me imaginé siempre y siempre me pareció como un conflicto muy, como que tenía que estar en alguna historia. Ajá. Ahora, ¿vos qué nuevas miradas tenés sobre, bueno, en su momento vos dijiste que era un rasgo narrativo propio, lo que se expresaba en la escritura de esa película, ¿no? Y ahora en parte acabas de contestar que hay elementos tuyos también, de tu propia experiencia, aunque no es una película
autobiográfica. Ahora, ¿qué nuevas lecturas le encontrás a Mamá, Mamá, Mamá después de todo este recorrido que ha hecho por festivales, el estreno en plataformas, sobre todo teniendo en cuenta estas nuevas miradas que planteás, ¿no? Bueno, relacionadas con los movimientos de mujeres, que también son una toma de posición en la película. Sí, totalmente. Yo cuando pienso ahora o veo Mamá, 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 me siento que es como una película muy emocional, eh, más que tal vez comparándola con mi segunda peli que es más narrativa, como más compleja narrativamente. Mamá, 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 siento que es como que te quedas con una sensación muy concreta no concreta, pero con una sensación corporal al terminar de verla, siento. Eh, Sobre todo las mujeres, me parece, por lo que recibí del público, hay algo de como una especie de fotografía en movimiento de la infancia femenina argentina, al menos, ¿no? Ujú, Eh, Como que siento que se sale del cine un poco con una nostalgia y una especie de como un mimito en el corazón, porque tiene algo de eso para mí. Entonces, cuando la veo, sí, me genera eso y también me genera mucho orgullo porque yo era bastante chica, era el primer rodaje que tenía, había filmado cortos, pero sola, pero haciendo todo yo. Entonces, la verdad que fue como, no sé, es como un símbolo de fortaleza para mí también, y que fue también es un equipo solo de mujeres. Y la fotógrafa, la directora de fotografía también era su primera película como directora de fotografía. Entonces había algo muy de la fuerza del comienzo. ujú, Por otro lado, también teníamos como una estructura y un acompañamiento de más trayectoria de mi productora, de Laura Mara Tablón. Siento que eso también habilitó a que yo me sintiera como para hacer la peli, eh, pero siento que un poco se trasladó la esencia de la historia y de la película también a la realización de la película. ajá. Sí, la película habla sobre el rol de las mujeres también, ¿no? Aunque son niñeces, pero es el rol de las mujeres, e incluso en lo artístico, diría yo, también se trasluce eso en Mamá, 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 ¿no? Ahora, en el Festival de Mar del Plata de 2021, estrenaste tu segunda película, Nuestros días más felices, conmovedora, realmente muy, muy Ay, fuerte. sí, Sí, eh, impactante. Y también tiene que ver con el paso del tiempo, mm, el sí. tránsito abrupto hacia la madurez, ¿no? La muerte. ¿Qué tópicos en común buscaste desarrollar en relación entre tus dos películas, ¿no? La primera y la segunda. Em, lo curioso, ¿no? Que uno no sé si planea conscientemente qué va a escribir, es como algo que viene simplemente, al menos en mí, es como, no es algo como que me anticipo al tópico, pero lo que primero me llamó la atención pensando en las dos películas es cómo una hablaba del principio de la vida y una del final, ¿no? Como que son dos etapas de la vida que parecieran totalmente antagónicas, la infancia y la vejez, pero yo siempre de alguna manera las vi muy parecidas, como que siento que es un momento en que las personas bajan una máscara, una barrera, o simplemente no la tienen aún, y hay como algo de, no solo de la inocencia, sino como de la esencia de la persona, que para mí sale a la luz y también hay algo relacionado con lo afectivo, en cómo se evidencia la necesidad de afecto que a veces como que tratamos de ocultar Ujú, en la mitad de la vida, como que hay algo, ¿no? De necesitar de un otro que en la posmodernidad no es algo válido, no es algo que se celebre, ¿no? Pero siento
no sé, me parece algo como tan clave el afecto, ¿no? Para hacer. Al menos a mí me pasa eso. Y en común veo un poco lo fantástico. En mamá está un poco más oculto, tal vez, un poco son como unas ensoñaciones que tiene la protagonista con su hermana, que están filmadas en otro formato, en film y Ujú. con 16 milímetros. En cambio, en nuestros días más felices me tiro un poco más a la pileta, de alguna manera, y me voy a una narración bastante fantástica, ya Sí. con una trama principalmente fantástica. Y creo que eso es un elemento que voy a continuar utilizando porque me gusta mucho el mundo. No tanto, es un poco de la fantasía, pero más bien yo diría de lo onírico, de los sueños, como de un mundo que existe, pero existe cuando dormimos o existe no cuando estamos en el mundo un Ujú. poco despiertos, ¿no? Claro. Eh, y también ahora, por ejemplo, en la próxima peli, un poco como que estoy agarrando lo fantástico o lo onírico desde un lugar más, desde el psicoanálisis, por ejemplo, que es otro espacio donde para mí se encuentra lo onírico, donde nos Ujú. permitimos como empezar a bucear en los recuerdos que están como descontextualizados, ¿no? Sí, Es como que sí. me interesa encontrar esto onírico, uy, perdón. Me interesa encontrar lo onírico dentro de diferentes momentos de la vida donde yo experimento esto. Claro. Y volver a esa niña de alguna manera, ¿no? En tu segunda Totalmente. película también ocurre, digo, a partir de los vínculos con la madre, con la propia familia. Ahora, vos vivís en Islandia una parte del año. Recién Sí, comentabas. Ah, sí, no, estoy instalada por unos meses porque estoy un poco desarrollando un proyecto acá, estoy trabajando en un festival de cine feminista de acá de Islandia, en un par de cosas vinculadas con el cine, vinculadas con la escritura, y es un país como que siempre me llamó la atención y siento que hay algo de mi identidad que pasa por acá, aunque todavía mm. no lo entiendo muy bien por qué, pero no sé, hay algo de este lugar que me parece como muy loco. Ahora, creativamente, ¿es en Argentina o es ahí en Islandia donde sentís que podés expresarte más plenamente? Yo creo que mi esencia es argentina, claramente, y no me veo capaz de estar un año entero sin pisar mi país, realmente. Ujú. Siento que mi identidad y las cosas que me gustan de mí eh, son argentinas. Como que, pero también siento que cuando estoy fuera de Argentina me doy cuenta de esto. Como que en mi país a veces se me vuelve algo que ya lo doy por sentado, Claro. y en otros países siento que ser argentina me da como ciertas herramientas que no tiene todo el mundo acá, me da la sensación. Como que Ujú. hay una cosa mucho más de leer a las personas, como que siento que los argentinos somos muy empáticos en cierto punto o bastante abiertos emocionalmente, como no, no sé, estamos más afianzados con las emociones que, no sé, la gente acá, por ejemplo, que hay algo muy de no expresar lo que le pasa a Ujú. uno, Ujú. mucho miedo Ujú. a eso. Ujú. Eh, entonces, un poco como que esa parte humana para mí es Argentina. Y hay, no sé, hay algo igual para mí de Islandia que tiene muchas similitudes con Argentina. Para mí son dos países que tienen la parte esotérica bastante a flor de piel, tanto Argentina como este país también. Tienen algo, no sé, Sí, un como componente fantástico, fantástico, sobrenatural en todo caso, ¿no? totalmente. Y que está Este, como abrazado eso, ¿viste? Es parte de la cultura, un poco. ujú. Ujú. Ahora, ¿de qué manera vas seleccionando los proyectos o las ideas para convertirlas en un contenido audiovisual? Recién mencionabas que hay un proyecto que estás desarrollando ahora mismo. ¿Sería tu Sí, tercer tengo, largometraje?
Sí, digamos que hay uno que es el uno que ya está escrito, que también todo producido con Laura Mara Tablón, siempre, que esa es la tercera, que esa ya está escrita y pasa en Argentina y pasa en Francia también un poquito. Pero después, esta que estoy desarrollando ahora, que no es ni un guión ni nada, es una que me gustaría que personajes argentinos en Islandia, me gustaría ver cómo es ese pastiche, Ajá, porque nunca lo vi en el cine en mi vida ni en una narración, salvo tal vez en los poemas de Borges. Hay un poema de Borges que habla sí, de Islandia, tenía una obsesión con Islandia. Entonces, yo creo que es raro, ¿no? Porque a veces como que siento que hay historias que son más para un libro, como para lo literario, y otras que son más para lo audiovisual. Creo que hay que como, como que si siento que a veces o las historias vienen más primero desde imágenes que a uno se le presentan, y siento que cuando vienen primero como imágenes van más por el camino del audiovisual, porque es primero como que arriban las imágenes y después uno les pone como un pie mm, de página para explicar qué pasa, ¿no? O tratar de sí, entender qué es esa imagen que vemos. Entonces, sí, es como que no sé, sí, para mí es como que una idea llega como una imagen, y después para mí esa idea necesita un tiempo como de fermentación en la cabeza. No siento que uno puede claro, abrir el Word y ponerse a escribir porque es muy, no sé, es como ir enterándote poco a poco de qué se trata la vida de esos personajes o de ese mundo, como que sí, primero es solo un pantallazo y todavía no es nada, y hay que dejarlo como entrar de a poquito un poco. A mí me pasa eso al menos. Pero es algo que me reinteresa a mí, la parte creativa de la gente, como cómo uno llega a las ideas, cómo uno mm, organiza las ideas, y me parece muy lindo cómo cada uno tiene su método. Entonces estoy un poco metida también en dar residencias de escritura y cosas así, porque me interesa escuchar cómo la gente, cómo es el proceso creativo de la gente, me parece lo más interesante. ajá, ajá. Mm. Bueno, así que por un tiempo entonces te tendremos en Islandia. Mientras tanto, recordemos que Mamá, 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 la ópera prima de Sol, Perrueso, Es Pichón Rivière, vamos a decirlo larguísimo mi completo, apellido. este, vuelve a presentarse en el Cine Gaumont a partir de mañana. ¿Y en qué horarios? Se va a estar dando en el Cine Gaumont del 12 al 18 de enero a las 19 horas. Ajá, Así que ojalá puedan acercarse, porque nada, tanto tiempo hace que estamos intentando llevar a la peli al cine y que el elenco pueda ir, y creo que va a ser una experiencia única ir es a un muy verla. buen momento entonces para ver Mamá, Mamá, Mamá. Sol, muchísimas gracias por este contacto, te mando un beso muy grande y bueno, ya nos encontraremos aquí en Buenos Aires. Mateo Bendeschi dirige El método Tangalanga, una comedia que recupera el tono entre amable e inocente de las clásicas comedias del cine argentino de los años 40, la época de oro del cine argentino, con una interpretación excluyente de Martín Piroyansky, pero también está acompañado por Julieta Silverberg, Alan Sabac, Rafael Ferro, Luis Rubio y Luis Machín, entre otros. El método Tangalanga se estrena el jueves 19 y estamos con Mateo Bendeschi. Es un gusto recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás, Mateo? Bueno, muchas gracias, Julia. Para mí es un placer estar acá. Muy bien, muy contento, esperando el estreno. Claro, y además, bueno, en salas, supongo que es toda una novedad, ¿no? En estos tiempos, después de tanto tiempo de virtualidad y bueno, y todo lo que ya sabemos, pero ahora empezando el año con una comedia que está muy buena. Ahora, el método Tangalanga es un homenaje a un humorista casi clandestino, diría yo, ¿no?
a quien al final de la película reivindican como el inventor de las bromas telefónicas. ¿Vos eras fan de Tangalanga antes de que el proyecto llegara a tus manos? ¿Te convertiste en un seguidor de él a partir de este trabajo en esta película? Mira, yo lo conocí a Tangalanga de mi adolescencia, como mucha gente había escuchado sus bromas. En mi caso, a mí me habían llegado por MP3 en su momento. Yo soy posterior a la época de los cassettes. Claro, Eh, y me acuerdo de morirme de risa con las bromas de Tangalanga, miles de llamados al, qué sé yo, al peluquero, a la canchita de papi fútbol, al gimnasio, un montón de esa, cosas que en su momento disfruté muchísimo. No diría que era un fanático, simplemente lo consumía como un montón de otra gente y las disfrutaba muchísimo. Y cuando me llegó el proyecto de la mano de Diego Dukovsky, el productor, reviví esas carcajadas de esa época que bueno, sigue igual de vigente y sigue siendo desopilante. sí, absolutamente, sí, 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 era un personaje increíble, ¿no? Y cuánto tiempo Sí. además sostuvo toda esta cuestión de las bromas telefónicas, ¿no? Muchísimo, muchísimo tiempo y muy ingenioso, un tipo que aparte, digo, más allá de la habilidad que tenía para la puteada, que es por lo que por ahí mucha gente lo recuerda, era un tipo que tenía un manejo del absurdo fenomenal, o sea, Sí, 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 descolocaba al interlocutor de una forma que lograba aparte algo muy, muy especial, que era que no le corten. claro. Los mantenía como atrapados en el desconcierto que les generaba y eso me parece genial. Sí, sí, sí. Ahora, en la película el guión está más volcado a los personajes que a las bromas, ¿no? De Tangalanga, que recién aparecen en la segunda parte del largometraje. ¿Estaba pensado así o fueron recortando a medida que iban realizando la película? No, no, nosotros, bueno, cuando empezamos a trabajar, o a retrabajar en realidad el guión de la película, porque cuando yo me incorporo al proyecto, había una primera versión de guión. Lo que pensamos con Nicolás Schuchman, que es el co-guionista de la película, con quien retrabajamos el guión que había antes de que me incorpore el proyecto, era que el personaje de Tangalanga presentaba una dificultad particular, o un desafío más que una dificultad, que es que el tema de la broma telefónica es mucho más auditivo que audiovisual. Entonces había que, lo que pensamos nosotros es que la historia tenía mucho lugar para crecer desde lo ficcional y desde lo audiovisual. Entonces desarrollamos toda la trama de la timidez, trabajamos la trama de la historia de amor que ya estaba en la primera versión de guión. Y bueno, a partir de eso nos enfocamos mucho en construir al personaje de Jorge, que es como esta versión del Tangalanga verdadero, porque la película no es exactamente una biopic, Exactamente, eh, sí. es como un homenaje a Tangalanga. De hecho, Tangalanga se llamaba Julio de Ricio y acá se llama Jorge Ricio, o sea, es como que le tiene hasta otro nombre, Ujú. siempre desde el lugar del homenaje, pero bueno, mm, nos pareció que era importante trabajar también todo el costado ficcional de la película para que funcione más allá de las bromas telefónicas. Ujú. Entonces, eso estaba presente desde el guión. Ahora, una de las características de la película es que recupera el tono de las comedias de la década del 40, ¿no? De los años 40, con protagonistas que incluso hablan de un modo afectado, como Sí. era en ese momento, por otra parte, ¿no? ¿Cómo encontraste ese tono y qué cine de los 40 veías vos para llegar a esta síntesis? Mira, cuando empezamos a desarrollar el proyecto, digo, me sumo yo como director, hablando con Diego, yo tenía esta idea de hacer una película de época desde la estética, pero también jugar con la idea de homenajear a las películas de época,
en particular a estas comedias de la época dorada del cine argentino, pero también a las películas del primer nuevo cine argentino, los 60s, digo, Ujú. Pajarito Gómez, como películas de lo que fue la primera renovación del cine argentino. Y bueno, pensando en esas películas, digo, también las películas de Nini Marshall, Claro. esas películas que como decís vos, tienen como esta afectación tan particular, que yo pensaba en las películas de Mirta Legrand, que son espectaculares, Los Mártires de Orquídeas, Esposa Último Modelo, como todas esas comedias de una época del cine argentino que para mí es riquísima Sí. y aparte, y personalmente me encanta. Ajá. Entonces, bueno, un poco el juego de la película fue trabajar el tono de actuación desde ese costado. Entonces, digo, el personaje de Julieta habla, es un recontra homenaje a estas figuras que te digo, lo mismo Martín, el trabajo que hizo Martín de componer a los dos personajes parte mucho desde este lugar. Y creo que esa es una de las particularidades, o lo que hace también muy especial a la película, más allá de la historia. Claro, bueno, inclusive hay personajes de época como el parapsicólogo a quien no se ve, o ese mentalista especializado en hipnosis que encarna a Silvio Soldán, ¿no? ¿Cómo llegaron a él y detectaron que podía ser componer este personaje? Es un Mira, fue hallazgo, una, por otra parte, ¿no? sí, Soldán está espectacular. Soldán es un maestro, aparte de una trayectoria. La verdad es que todo lo que trajo él a la película es espectacular. Nosotros estábamos buscando, ya estábamos avanzando en la producción de la película, habíamos encontrado a varios de los personajes y nos faltaba todavía el personaje de Tarufa, que es el mentalista que encarna a Soldán. Eh, y en una reunión con Diego, el productor de la película, estábamos charlando, yo decía, tengo esta idea de que tiene que ser, me interesa que sea una persona más grande, me imagino que tiene estas características, estamos pensando actores, y me dice, claro, vos lo que tenés acá es medio, una onda medio Soldán, y lo miro y le digo, claro, es Soldán. Entonces buscamos una foto para ver cómo estaba ahora, y vimos la foto y era totalmente lo que yo tenía en la cabeza. Entonces ahí empezó la saga de contactarlo a Soldán. Por suerte llegamos a él, lo pudimos contactar, nos juntamos a tomar un café, le contamos de la película. Eh, Él había hecho un par de papeles en cine, pero siempre hacía de presentador de la tele, o sea, Sí. nunca había hecho ficción tan... y la verdad es que se prestó a hacer la película con una generosidad y con una dedicación. Me acuerdo que vino a filmar, él tenía la escena, una de las escenas que tiene es una escena muy larga, eh, y vino y se había aprendido toda la letra de corrido. O sea, a mí me sorprendió y después ni hablar el timing de comedia que tiene. O sea, para mí fue un hallazgo absoluto y fue siguiendo algo de como una sospecha o una intuición, me encontré con un actorazo. Así que Ujú, ujú. Sí, estoy muy realmente. contento. Ahora, el método Tangalanga gira en torno a Martín Piroyansky, ¿no? Prácticamente está en todas las escenas de la película. ¿Cómo Sí, en fue casi la todo. búsqueda de ese actor principal y el trabajo con Martín en particular? Mira, cuando yo me sumo al proyecto, pensando un poco en cómo encarar esta historia, en cómo contar estos inicios de Tangalanga, muy rápidamente apareció la idea de Martín. A mí, Martín me parece un actorazo, un tipo que tiene una capacidad de componer personajes, de hacer reír. Es muy gracioso, Martín. O sea, hay un montón de cosas en la película que surgieron en el rodaje y tiene una muñeca para la comedia que es, nada, admirable. Aparte es un gran amigo mío, o sea, Martín y yo, fuera del trabajo, somos grandes amigos y nunca habíamos trabajado juntos, así que fue Ah, la mira. ocasión que encontramos para trabajar. Y bueno, quizás apalancados en esa amistad, el trabajo se hizo muy placentero, o sea, tuvimos mucho tiempo de ensayo. A mí me gusta mucho ensayar para llegar al rodaje con el texto bien trabajado y con
el tono y los gestos y una cuestión del trabajo que se da justamente al estar ensayando el texto, ya bastante masticado. Entonces en esos ensayos fuimos, era complejo porque teníamos que encontrar el tono del personaje. Entonces nosotros, el tono de Tangalanga apareció muy rápido, pero era raro cómo hacer a Jorge, ¿no? Como Martín compone dos personajes en la película, uno es Tangalanga y otro es Jorge, que es Sí. el que está haciendo cuando no está haciendo Tangalanga. Y nos costaba, no lo encontrábamos. Martín probaba con su voz natural y quedaba raro con esto del tono más de las películas de esa época. Y un día yo al ensayo y me dice, che, se me ocurre una idea. Y le digo, ¿qué? ¿De qué pasa si también hacemos una voz para Jorge? Que no sea solo hacer una voz para Tangalanga. Y digo, es una idea espectacular. Me pareció un hallazgo total que se le ocurrió a él y que fue buenísimo. Y a partir de ahí es como si se hubiera destrabado algo en la composición de Jorge que ayudó mucho a componer Tangalanga. Y bueno, ahí trabajamos mucho en los ensayos, digo, fuimos encontrando después, era complejo hacer una voz todo el tiempo, entonces teníamos como, las grabábamos para que no se fuera del tono que habíamos encontrado para Jorge y para Tangalanga. Y después, bueno, filmamos la película así y el resto es historia. Ahora, el método Tangalanga se preestrenó en Mar del Plata. ¿Qué devolución tuviste del público allí? La verdad es que fue buenísimo. A mí me fue muy satisfactorio. La verdad, la gente se rió muchísimo. La respuesta fue, digo, las dos funciones se agotaron completamente, tanto que en el estreno, o sea, la primera vez que se pasó la película, yo no tenía butaca para sentarme. O sea, había tanta gente en el cine, gente hasta la primera fila, que la vi sentado en el piso y nada más lindo que ver una película propia sin lugar para sentarse en el cine. Y por suerte el público respondió súper bien, se reían un montón, conectaron mucho con los personajes, la historia también tiene una fibra emotiva que por suerte funcionó bien con el público. Honestamente no podría Ujú. haber pedido algo mejor. ¿Había algo que percibiste ahí en en esas funciones con público que vos no habías advertido? 100%, 100%. Nosotros Ujú. sabíamos, o sea, por el guión, por el rodaje y por el montaje, sabíamos la parte donde están los chistes, y incluso dentro de la parte donde están los chistes, habíamos hecho algunas proyecciones de la película, imaginábamos dónde la gente se iba a reír más o dónde se iba a reír por ahí un poco menos, pero superó completamente las expectativas. La gente se reía en partes que nunca imaginamos que era un chiste. Eso lo hablábamos mucho con el equipo, con Martín, como la gente se reía de cosas que ni nos imaginábamos y eso fue un placer. O sea, la verdad es que Ujú. nada, me sorprendió muchísimo eso. Y por suerte, porque es precioso ver que la gente se ríe, que disfruta la película. Claro. Que engancha con una comedia además, ¿no? Recontra, sí, Es, es, es la clave esa, en qué momento se ríen o no se ríen. ¿Te salió totalmente. entonces más graciosa, divertida de lo que imaginabas la película? Mira, es difícil. La verdad es que antes de verla con público yo creía que era graciosa y me parecía que caían bien, o sea, caían en el momento en el que quería que caigan los chistes y estaba bueno. Y después la gente a eso es como le sumó un extra, un bonus, que nada, que nos sorprendió a todos. No sé si diría que pero sí, sí, podría decir que resultó que la gente se rió más, incluso más de lo que esperábamos. Ajá. Bueno, entonces recordemos que el método Tangalanga se estrena el jueves 19 en Jueves 19 de salas. enero en todos los cines del país, o sea, en Ah, salas, bueno. que la gente la vaya a ver, sí, nada, ojalá Sí, que la sí. disfruten. Es una película que se luce mucho más en la pantalla grande, hay un trabajo de arte, de vestuario, de fotografía, de sonido. La verdad es que por suerte tuvimos un equipo técnico
de lujo, y su trabajo se luce muchísimo más en la pantalla grande, así que si la gente la va a ver al cine, la va a disfrutar el doble. En los últimos días de 2022, el proyecto de la Ley Federal para la Producción y la Industria Audiovisual, impulsada por el Espacio Audiovisual Nacional, fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación. Este año se abre una nueva instancia para el proyecto al tomar estado parlamentario. Estamos con Carlos Jaureguialzo, directivo de DAC, Directores Argentinos Cinematográficos, una de las entidades que impulsa este proyecto. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto volver a encontrarnos. Hola Julia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Digamos, como representante del espacio audiovisual nacional, ¿no? Tuviste diversos encuentros con legisladores. ¿Qué fue lo que los convenció o los decidió al grupo de diputados, ¿no? A presentar entonces en el Congreso este proyecto de ley, a impulsarlo, digamos? Mirá, a ver, son varios aspectos. La diputada Pedrari en particular es o sea, fue ministra de Cultura en su provincia, trabajó en Acción Federal en el Inca, así que conoce bien el tema, y cuando le contábamos de la ley, pudo tener acceso a ella y leerla y demás, se entusiasmó mucho, hizo comentarios y cosas que fuimos modificando con lo que nos proponía ella, y bueno, finalmente lo llevó adelante. Después, la verdad que visitamos una cantidad enorme de legisladores. Sí. Mira, en general, lo que atrae de la ley, lo que ha convencido a mucha gente, y sobre todo legisladores, es primero el tema federal. Es decir, la gente en las provincias está muy ávida con respecto al audiovisual, porque hay mucha movida. Casi todas las provincias hoy en día tienen una ley provincial sobre el audiovisual, algunas de ellas tienen fondos, tienen ayudas. Bueno, estuvimos hace muy poquito, la semana pasada, en Mendoza, Sí. Y el clúster audiovisual está trabajando conjuntamente con la municipalidad, les dio un predio. Bueno, de este tipo de iniciativas hay a montones en las provincias. Esto es una de las cosas principales, digamos, que interesa a la ley. Después está el tema económico, o sea, que verdaderamente es una ley, es un fomento que multiplica ese valor que se aplica, ¿no? O sea, en trabajo y en resultados, digamos, vendibles, o sea, en recursos económicos. Así que, y digamos, incrementa el valor agregado. Ese es el otro aspecto que también interesó en las provincias. Uh-huh. Sobre todo. Bueno, y después, obviamente, en cada provincia, nos acompañó el sector en cada provincia, y bueno, a veces en las provincias es mucho más cercana el conocimiento, digamos, de un legislador, o sea, entonces a veces tiene mucho más acceso en las provincias la gente del sector que lo que tenemos nosotros acá Claro, en desde Capital. Buenos Aires, claro, desde Buenos Aires. Claro. Ahora, en el caso de estos legisladores, por ejemplo, en las reuniones con ustedes, ¿no? Con el Espacio Audiovisual Nacional, ¿sobre qué aspectos hicieron hincapié o les interesó particularmente, además bueno, el costado federal que tiene este proyecto de ley? ¿En qué les destacaban ellos que les interesaba particularmente impulsar desde sus regiones, ¿no es cierto? Mirá, a lo que te decía recién, te sumaría, bueno, el audiovisual también tiene, como si fuera un aspecto, digamos, de la cultura, ¿no? De todos tenemos algo que ver con el cine, Uh-huh. hemos visto, nos interesa, conocemos las películas, o sea, eso también es una fuente de interés, ¿no? O sea, no son ajenos los legisladores al audiovisual en general, lo conocen a los actores, a qué sé yo. Uh-huh. Y después, bueno, ya te digo, para mí los aspectos principales son que esto es un motor
Bueno, por ejemplo, nos decían en la provincia de Tierra del Fuego. Provincia de Tierra del Fuego, con el tema de la pandemia, digamos, y estos años de crisis, se perdió mucho de las empresas o las fábricas que había que armaban, no sé, heladeras, computadoras, bueno, una serie de cosas. Hay Sí, muchos galpones vacíos en Ushuaia eh, digamos, aspectos de la economía que se han perdido. Entonces ellos ven en el audiovisual una punta para digamos, una industria que les puede generar ganancias a ellos, porque es digamos, un paisaje único, hay mucho interés afuera en Ushuaia, hay mucho interés en el turismo. Bueno, entonces les interesa el audiovisual, les parece que puede ser una salida económica interesante para ellos. Y eso ocurre también en Jujuy, en todos los lugares, digamos, en Misiones, ¿no? Los lugares que tienen claro. paisajes interesantes, que promueven el turismo, que donde ha habido producciones, digamos, tanto nacionales como extranjeras que han venido a filmar. En Ushuaia estaban muy impresionados con la venida de DiCaprio para filmar Claro. esa que el oso se lo come, qué Sí, sé yo. sí, sí. Y bueno, había muchísimas referencias a esa película porque parece ser que se habían quedado sin nieve no sé dónde estaban Claro, filmando, en justo en Europa o ese en Canadá, momento. no sé dónde era, Sí. y se fueron a filmar algunas escenas a Ushuaia y bueno, eh, la cantidad de movimiento que genera en una ciudad la producción de una película. O sea, Sí, pensá que son a lo mejor en una película internacional, a lo mejor 300, 500 personas que vienen y que van a un hotel, que van a los restaurantes, que compran sí, cosas, sí, que sí, sí. sí, es Sí, los toda servicios, ¿no una es movida. cierto?, que Bueno, se agregan incluso a claro, nivel profesional con los técnicos y exacto, la gente que exacto, trabaja motorhome, específicamente. Taylor, Claro, exactamente. Todos esos recursos que, bueno. exacto. Ahora, el 1 de marzo se abre una nueva instancia para el proyecto de ley, ¿no? Al comenzar las sesiones ordinarias Sí. en el Congreso. ¿Esto qué significa? ¿Que tenemos que esperar 2 meses más para que se vuelva a hablar del proyecto de ley? ¿Qué es lo que ustedes tienen pensado hacer? No, para que se vuelva a hablar, bueno, de hecho estamos en 11 de enero y estamos charlando de esto. Que se hable del proyecto es para nosotros un deseo que sea una constante, que no quede, digamos, en el vacío. Ahora, lo que esperamos, nada, que estamos, la verdad que ilusionados, porque me parece que no hay, es decir, es una idea buena, no, Ujú. no tiene mucha contra, me parece a mí, qué sé yo. La verdad que, no sé, yo hace, no sé, 40 años que estoy en el cine, Sí, más o menos conozco, sé en la crisis que estamos. Te comento una cosa que me enteré el otro día, que, digamos, es un número duro, ¿no? Que es interesante saberlo. Por ejemplo, este año 2022 hubo, ponele, más o menos un 100% de inflación. sí, Y el fomento, digamos, los fondos de fomento aumentaron un 39%. O sea, sí, 100% de inflación, 39, ponerle 40% de aumento. O sea, sí, quiere decir que el fondo de fomento está perdiendo con respecto a la inflación porque los cines recaudan menos, porque la televisión tiene menos publicidad. Bueno, entonces, esto está llevando a una crisis bastante profunda, ujú, a lo que hoy conocemos como el cine argentino, más allá de que 1985 pueda ganar el Oscar o lo que sea, pero sí, digamos, sí, 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 en las pero yo creo. generales del sector, la verdad que estamos en una crisis que se va profundizando, ¿no es cierto? Ahora, a partir Este, de que sea el tratamiento en el Congreso, ¿no? ¿Ustedes creen que va a haber que introducir modificaciones o ya el proyecto les parece que está cerrado, digamos, de alguna manera? Mira, Julia, nosotros trabajamos con este proyecto de casi 3 años. Sí, Eh, por supuesto, todos estos legisladores que lo han leído, lo han criticado, han hecho planteos, eh, ayudas, cosas que les parecía a ellos. La verdad que modificamos muchísimas cosas. Bueno,
estamos por la versión 6 y la verdad que si la comparamos con la 1 tiene poco que ver, o sea, Sí, hubo sí, muchísimos sí, cambios. sí, Eh, sí, de todos modos, o sea, esto para nosotros es una ley que mejora lo que hay actualmente. exactamente. No quiere decir que sea perfecta, no quiere decir que no sea perfectible. Obviamente, si va a ir al Congreso, tendrá modificaciones y pienso yo que Pero bueno, ya van a está hacer cosas lógicas. claro, está consensuado con la mayoría de los sectores, no solo de la industria, y esto me parece que es lo más importante. Bueno, Carlos, estaremos atentos a todo lo que vaya ocurriendo con este proyecto de ley y bueno, esperemos que se resuelva todo muy pronto, así la industria se reactiva, la industria audiovisual, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿eh? Esperemos. Bueno, Te mando un muchas gracias por abrazo. la nota, Julia, y feliz año. Igualmente, un abrazo. Chao, un Seguimos abrazo. en GPS Audiovisual Radio. 50 mujeres del cine argentino. El libro de entrevistas de Julia Montesoro. El primer registro documental de las mujeres de la actividad audiovisual. 50 mujeres del cine argentino. Un lanzamiento de Ediciones del Empedrado. En todas las librerías o pedilo en delempedrado@gmail.com. Facundo Morales es el flamante presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de la provincia de Jujuy, creado con el objetivo de coordinar y regular la actividad pública, la política pública, en definitiva, para lo que tiene que ver con las actividades audiovisuales en la provincia. Estamos con Facundo Morales. Un buen año, un placer recibirte aquí y bueno, felicitaciones por este flamante cargo, Facundo. Oh, bueno, muchas gracias, Julia. Feliz año para vos, para todo el equipo de GPS. Bueno, estoy empezando un año con mucha expectativa, con un desafío enorme por delante, así que trabajando fuerte en el plan de este año. Sé que hay muchas novedades, pero ¿qué es en definitiva el Instituto de Artes Audiovisuales de la provincia de Jujuy? Para que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿no? Digo, no es Bueno, un edificio, no es una organización burocrática, entiendo, sino que no tiene es un instituto propósitos. formativo tampoco, académico, sino Bueno, que, como entonces, ¿qué dijiste es? recién, bueno, el instituto es un sueño cumplido, ¿no? Primero que nada, un trabajo, es la culminación de un trabajo muy largo de muchos años, de poder concretar una ley audiovisual de la provincia de Jujuy que nos va a dar las herramientas para consolidar todo el trabajo realizado en estos años y proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Para Ujú. poder convertir a Jujuy en un polo de desarrollo audiovisual. Ese es el objetivo principal. Ajá. Y este organismo nuevo que se crea, tiene un carácter de ente autárquico en la provincia, lo cual le da autonomía en su estructura, autonomía económica también, financiera. Es un organismo del Estado, pero también, o sea, al no depender directamente de un ministerio, por ejemplo, Ujú. puede tener su propia área de administración, su propia área legal, contable, y bueno, y también los 4 pilares que conforman el instituto. A mí me gusta resumirlo de esta forma, que tiene que ver con el fomento, Sí. con la exhibición, con la promoción de la provincia también como destino de filmación y con el patrimonio, ¿no? Con la preservación de nuestro acervo audiovisual y fotográfico. Así que esas son las 4 direcciones que componen el instituto, ¿no? El área de fomento, el Sí. área de la comisión de filmaciones, que es lo que decía recién en relación a la promoción de la provincia como destino de filmación. El Festival Internacional de Cine en las Alturas también va a forma parte del instituto, Sí. y se crea también el área del archivo fotográfico y audiovisual de la provincia. Ujú. Son los 4 ejes principales del Preservación. instituto. Así Preservación, es, entonces, de la memoria audiovisual de la provincia. Ahora, así es.
¿cuáles son las medidas, las primeras medidas con las que empezás gestionando el Instituto de Artes Audiovisuales? Bueno, lo primero que tuvimos que hacer, lo más importante, era poner en marcha el funcionamiento del registro provincial de la actividad audiovisual para que todas las personas, todas las empresas, realizadores profesionales, técnicos, actores que se dedican al audiovisual en Jujuy puedan inscribirse en este registro, desde el cual, cuando lancemos el plan de fomento y las distintas líneas, beneficios, puedan acceder a partir de este registro. Eso nos va a servir es como un sistema en línea que va a ser el vínculo del organismo con todo el sector audiovisual de la provincia, para que puedan también recibir todas las novedades, la información del instituto y, como decía recién, aplicar a todos los beneficios, exenciones y concursos, subsidios y distintos programas que proyecta el instituto durante el año. Ahora, todo eso, bueno, recién comienza, ¿no? Pero lo vienen trabajando desde hace mucho tiempo, y me consta de haberlo conversado con vos y con gente de tu equipo. ¿Cuándo empezarían a verse estos beneficios concretos para los productores, para los realizadores, para los proveedores de servicios también vinculados a la producción audiovisual? Bueno, ahora estamos trabajando en eso fuertemente. La idea es en el mes de febrero poder hacer el anuncio del plan de fomento del 2023. La ley prevé la creación, obliga al instituto a crear un plan de fomento anual para el sector audiovisual. Estamos trabajando en eso y también en la letra chica, las condiciones para todo lo que tiene que ver con los beneficios impositivos, porque la ley también plantea un paquete de beneficios bastante importante que tiene que ver con exenciones de impuestos como ingresos brutos, impuesto al sello, impuesto inmobiliario, subsidios, también subsidios eléctricos y una serie de reintegros para las empresas que inviertan en algún proyecto, emprendimiento audiovisual a través de créditos fiscales. Así que todo eso, todo lo que son beneficios, exenciones y el plan de fomento del 2023, haríamos el anuncio a mediados de febrero más o menos. Sería el plan maestro del año, digamos. Imagino que deben haber tenido, debes haber tenido reuniones con productores de la región, ¿no es cierto? Interesados. ¿Cuál fue la preocupación, lo que ellos te marcan como prioridad para ellos? Para el sector, ¿no es cierto? El desarrollo del sector. Bueno, hemos tenido durante todo el proceso de la redacción de la ley, obviamente reuniones, encuentros con el sector audiovisual de la provincia. Es una ley consensuada. Y están también, por otro lado, productores y emprendimientos y proyectos, tanto de largometrajes, series de otras provincias, de productores, directores de otras provincias, que están también, bueno, muy, muy atentos y expectantes de todo esto que hablábamos recién, mirando con muy buenos ojos lo que está sucediendo en Jujuy, lo que vino sucediendo hace muchos años. Bueno, acá ha sido un poco todo como medio al revés. Hemos empezado hace varios años con el festival como un pilar importante, ¿no? Sí. Un evento que ya está consolidado, un evento bastante maduro, más allá de que tiene pocos años, ¿no? Este año tendremos la 9ª edición del festival. Fue el espacio desde donde hemos podido construir todo esto que está sucediendo ahora. También la Film Commission, que es otra área que muy también activa. Depende del instituto, con mucha actividad. En los últimos 3 años pandemia de por medio, no nos olvidemos, Sí. hemos podido asistir a más de 60 producciones que han filmado en la provincia, de todo tipo, ¿no? Desde series, largometrajes, ficción, documental, publicidades, cortometrajes. Entonces hemos podido comprobar en estos años que el audiovisual, la actividad de la industria audiovisual puede desarrollarse en la provincia. Entonces, con el festival por un lado, la Film Commission por otro, no hay que olvidarnos del ENERC también, que es otra pata muy, muy importante, que es el semillero, ¿no? El semillero de donde ya están saliendo técnicos, profesionales con mucho futuro,
que ya son parte del presente y van a ser el futuro de la industria audiovisual en la provincia. Todos esos condimentos nos hicieron comprobar lo que ya creíamos en un principio, de que Jujuy puede desarrollar esta actividad con mucho potencial. Entonces la ley viene a consolidar todo esto que ya funcionaba y a brindar más herramientas y más recursos para el fomento de la actividad. Ajá. Ahora, ¿solamente depende de lo público o hay una sinergia entre el sector público y el privado para trabajar en el sector a partir de este instituto y de la ley? No, obviamente el sector privado es fundamental darles las herramientas para que puedan crecer también, que no tengamos, ¿qué nos pasa a nosotros en las provincias? Todos nuestros talentos se van a otros lados, a buscar su vida, a buscar sus sueños en otro lado, porque sus provincias no le dan las condiciones, las herramientas para poder desarrollar un proyecto, desarrollar sus empresas, sus productoras. Hoy tenemos en Jujuy 10 productoras formalizadas, capaz para Buenos Aires o para quien me esté viendo o escuchando dirá, bueno, es poco, pero cuando empezamos no había ninguna, ¿no? Y eso es muy importante, digamos, ya hay realizadores que pasaron de tener su pequeño emprendimiento, su productora informal, digamos, de fantasía, digamos, a tener una empresa constituida como tal, con personería jurídica. Ya hay 10, cuando nosotros arrancamos no había ninguna, y van a seguir apareciendo más, y también van a venir seguramente emprendimientos que vengan de otras provincias a querer instalarse acá en Jujuy. Así que es muy importante para nosotros, es acompañar el proceso natural que tiene que tener un emprendimiento privado, con toda la ayuda que nosotros podamos darles desde el Estado y desde el Instituto. Ajá. Ahora, el Festival Internacional de Cine de las Alturas, ¿qué parte cumple en toda esta organización que plantea el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy? Bueno, tiene un rol cultural, un rol de exhibidor muy, muy importante. No va a perder, al pasar al instituto, no va a perder prestigio ni le vamos a restar importancia, al contrario, lo vamos a potenciar mucho más, tiene mucho más por crecer también, obviamente. Así que, bueno, es el evento cinematográfico más importante de Jujuy y va a seguir siendo de esa forma. Así que estamos ya trabajando, ya hay un plan del próximo festival y vamos a poner todos los esfuerzos para que siga creciendo. Bueno, no nos adelantemos, entonces vamos a esperar hasta mediados de febrero, dijiste, Facundo Morales. Yo estimo mediados de febrero. Mediados de febrero ya haremos el anuncio grande del plan de fomento del 2023. Volveremos a hablar, entonces veo que te estás guardando el ancho de espadas. Y está muy bien eso. Facundo, muchísimas gracias. Les auguramos lo mejor para el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy. Y bueno, nosotros nos estamos despidiendo. Hasta el próximo miércoles. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Facundo Morales, por estar con nosotros. Y nos vemos la semana próxima aquí en Radio Trend Topic. Y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Hasta la semana que viene. Gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.